nuestro Padre Celestial Jehová. ¿A qué se parece Él? Él es como un gran alfarero. El alfarero maneja el barro. Hermanos y hermanas, tal vez hayan oído. El alfarero, según su propia voluntad, toma el barro y lo moldea en cierta vasija. Y el barro se convertirá en esa vasija. Este gran alfarero, ¿acaso no puede usar el mismo e idéntico barro? La misma masa de barro, y luego dividirla en dos mitades, para hacer de una mitad de este barro una vasija para honra, y de la otra mitad, una vasija para deshonra? ¿Acaso no puede? Sí, puede, porque el gran alfarero, todo lo que hace, es solo según su propia voluntad. Como a él le parezca hermoso, así lo hace. Y nuestro Padre Celestial es igual. Él tiene la autoridad para crear al hombre. Él puede destinar a esta persona, desde el vientre materno para honra. Y a aquella otra persona, desde el vientre, destinarla a la futura perdición, sin poder obtener la vida eterna. Todo esto lo decide el gran alfarero, nuestro Padre Celestial Jehová. Por eso la Biblia dice, alguien dirá, siendo así, ¿por qué nos culpa Dios? ¿Quién puede resistir a su voluntad? El apóstol Pablo dice así. No tiene el alfarero autoridad para hacer, de la misma masa de barro, dos vasijas. Una para honra. Y otra para deshonra. Es decir, el gran Dios. Todas las personas son creadas por Él. ¿Acaso no tiene autoridad para crear a algunos para honra, y también autoridad para crear a otros para deshonra? Todo proviene de Dios. El gran Padre puede, según su propia voluntad, crear a cada persona. Y aquí se aplica la misma lógica. Si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos que debían soportar su ira, preparados para destrucción, para dar a conocer las riquezas de su gloria, sobre los vasos de misericordia, que recibieron gracia, los cuales preparó de antemano para gloria, mostrando así su abundante gloria. ¿Qué tiene de malo? Es decir, Dios hace dos vasijas, una para honra y otra para deshonra. Solo después de compararlas nos damos cuenta de que fuimos creados para honra. Es al compararnos con aquellos destinados a la perdición, aquellos destinados a la deshonra, con esas personas, que nos damos cuenta de que somos para honra. Así, el Padre crea vasijas para deshonra, por el bien de las vasijas para honra, para que en el futuro veamos a muchísimas personas siendo destruidas, mientras nosotros recibimos misericordia. Entonces nos daremos cuenta de que el Padre Celestial nos creó para honra, porque mientras muchísimas personas son destruidas, nosotros no fuimos destruidos, ni abandonados, sino que recibimos gracia. Es a través de la comparación que se revela la misericordia y la gracia de Dios. Entonces, ¿sobre quiénes recae la misericordia y la gracia del Padre Celestial? Recae sobre aquellos que aceptan el Evangelio. La gracia y la misericordia de Dios van a recaer sobre los que en aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo, creen en nuestro Padre, Señor Jesucristo, y también creen en nuestro Padre Señor Jesucristo, Hijo del hermano Heber. Para manifestar que el Padre dijo, para manifestar que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, es la salvación. El Hijo del Señor, el hermano Heber, también es la salvación, para dejar claro que Dios tuvo misericordia de estos dos hijos, tuvo misericordia del Señor y del Hijo del Señor, Heber, diciendo que ambos son la salvación, que ellos dos son la salvación. Todos los que creen en ellos dos tendrán vida eterna, manifestando al Hijo a quien Dios exaltó. El Padre, por este motivo, nos permite ver que los que creen la reciben, y los que no creen perecen. Vaya, los que no creen en el Señor Jesús perecen, y los que creen la reciben. Entonces, ¿quién es este Señor Jesús? Resulta que es el Hijo unigénito, altamente exaltado por el Padre Celestial. Para que la gente entienda que, en realidad, Jesús es el Redentor de la humanidad, es el Hijo de Dios. El Padre, para hacer que la gente reconozca al Hijo de Dios. Todos los que creen en el Hijo de Dios y reciben a su Hijo, reciben misericordia, lo cual manifiesta que el Señor es aquel en quien el Padre Celestial Jehová
Se complace, respecto a que las personas son llamadas para recibir misericordia. En el libro de Oseas de la Biblia se profetiza de esta manera. El libro de Oseas profetiza que los gentiles serán salvos. Como los gentiles. Los gentiles originalmente no son israelitas. No son el pueblo elegido de Dios. Lo maravilloso es que quienes originalmente eran el pueblo elegido de Dios no lo obtuvieron, y quienes originalmente no eran el pueblo elegido de Dios se convirtieron en el pueblo elegido de Dios. ¿A qué se debe esto? Desde la antigua gracia, desde la perspectiva del Señor Cristo. Porque todas las bendiciones deben venir a través del Señor Cristo. Si el Señor Jesús, antes de venir al mundo como hombre, entonces los judíos, los israelitas, ciertamente eran el pueblo elegido de Dios. Pero después de que el Señor Jesucristo vino al mundo como hombre, el plan original cambió. Originalmente eran los israelitas del Medio Oriente, el pueblo elegido de Dios, pero después de que el Señor Jesús viniera al mundo como hombre, dijo, es como si dijera, el pacto establecido anteriormente ya no cuenta, queda abolido, solo cuenta el nuevo pacto. El nuevo pacto es el pacto establecido por el Hijo de Dios sacrificando su vida. Solo este pacto cuenta. Entonces, es como si las reglas del juego hubieran cambiado. Solo quienes creen en Jesús se convierten en el pueblo elegido de Dios. El pacto anterior, establecido con toros y ovejas, era solo una prefiguración, una representación de lo que el Señor Jesús establecería en el futuro para hacer que las personas fueran el verdadero pueblo de Dios. El pacto del pasado era simbólico. Miren, en el pasado se estableció el Antiguo Testamento. ¿Recibió alguien vida? ¿Recibió alguien el Espíritu Santo para tener vida eterna? Ninguno, ¿verdad? Pero al establecer el nuevo pacto, todos los que creen en nuestro Señor Jesús lo han obtenido. Así como el antiguo pacto original era solo una prefiguración y un símbolo. Entonces, sobre el libro de Oseas, dice así. Profetiza que aquellos que creen en Jesús y reciben la gracia. La Biblia dice así. Son las palabras originales de Dios que dicen: a la que no era compadecida, yo la compadeceré. Al que no era mi pueblo, yo le diré: tú eres mi pueblo, y él dirá: tú eres mi Dios. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois mi pueblo, allí mismo serán llamados: vosotros sois hijos del Dios viviente. Esto es, en la antigüedad, en el tiempo del profeta Oseas, Dios profetizó diciendo que los que no eran el pueblo de Dios, es decir, los gentiles, ellos no son de Abraham, ni descendientes de Isaac y Jacob, por lo que no eran el pueblo de Dios. Pero Dios dijo: ellos son mi pueblo, a quienes tengo misericordia. Esto se debe a que Dios predestinó que aquellos que en el futuro crean en el Señor Jesús llegarán a ser de Dios, hijos por siempre y para siempre, pueblo por siempre y para siempre. Se habla sobre la base de esta razón. En el libro del profeta Isaías tenemos un pasaje como este. Frases similares a esta se dicen en varios lugares. Jehová va a abrir ríos en el desierto. El desierto se refiere a un lugar donde no hay vida. Un lugar sin vegetación es un desierto. Entonces el desierto es un símbolo. ¿Qué lugar simboliza? Simboliza a todas las naciones y pueblos. Las personas de todas las naciones y pueblos no tienen vida en sus corazones. Todas las naciones y pueblos, todas las naciones y etnias. China, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, el Medio Oriente, Europa. Múltiples naciones. Ellos nunca han oído hablar de Dios. Donde nunca han nacido del Espíritu Santo. Para tener una nueva vida, Dios va a abrir ríos. Y el agua de vida fluirá hacia donde nunca se ha oído de Dios, ni de la verdad. Al igual que el hermano Heber, la verdad que predica es el agua de vida. Entonces, las naciones que nunca han oído el nombre de Dios, a continuación escucharán la palabra. Aquellas naciones y pueblos que nunca han oído la salvación de Cristo el Señor, llegarán a conocer plenamente y a comprender plenamente. Esto es a través del Padre Celestial y del Hijo que lo explica, para que se cumpla lo que dice la Escritura. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Es decir, hay un Hijo que predica la verdad día y noche. Y así todas las naciones y etnias escuchan la verdad predicada por este Hijo. Resulta que la verdad que este Hijo predica es la salvación que Dios envió a su Hijo unigénito para salvar a la humanidad, para que todas las naciones y etnias la oigan y la entiendan. Aquellos que no habían oído hablar de ella
tienen la oportunidad de oírla, y llegar a comprenderla, y así aceptan al Señor Jesucristo. Su nombre, creyendo en su nombre. Y así fueron salvados. Entonces, ríos brotarán en el desierto. Todas las naciones y pueblos nunca habían oído del lugar del nombre de Dios. Llegarán a conocer a Dios. Y así, personas de todas las naciones y razas. La salvación de Dios se extenderá a todas las naciones, para que todas las naciones se salven. Esta es la profecía. Los antiguos profetas profetizaron que los gentiles serían salvados. Hoy nosotros somos gentiles, y estamos justamente. Y es muy maravilloso. Lógicamente, los ejecutores del plan de salvación de la humanidad no deberían ser los gentiles. ¿Quién iba a pensar que ahora son los gentiles? El hermano Heber, según el Medio Oriente, para los israelitas, es un gentil. Los hermanos y hermanas también son gentiles. De todos modos, hemos entrado en la etapa final de la humanidad, el periodo del fin de la humanidad, convirtiéndonos en parte del plan de salvación. Un papel noble y glorioso. Llevemos el Evangelio a todas las naciones y pueblos, e incluso al Israel del Medio Oriente, para que, de nuestra boca, escuchen la salvación. Esto es de Dios, su gran y maravillosa obra. Si hablamos del siglo I después de Cristo, nuestro Padre, el Señor, Jesucristo, cuando vino al mundo como hombre, la salvación comenzó desde Jerusalén, a predicarse, entonces, al llegar al Hijo del Señor, el fin del mundo. Entonces la salvación debe comenzar a predicarse desde China, difundiéndose a todas las naciones y pueblos, y finalmente llegar al Israel del Medio Oriente. Al principio comenzó desde Israel, desde la Jerusalén de Israel a predicarse. Al llegar al final, en el periodo final, comienza a predicarse de nuevo desde los gentiles, comienza a predicarse desde el Egipto espiritual, y así, predicándose, llega a todas las naciones y pueblos. Cuando el número de las naciones se complete, se predicará a Israel. De esta manera, todos los destinados a ser salvos serán completamente salvados. El Evangelio comenzó a predicarse desde Jerusalén. Y cuando finalmente se complete la obra, el tiempo de la finalización, se extenderá a Jerusalén. Esto es muy maravilloso. Es como al partir, originándose en un lugar, y al llegar a la finalización, regresa de nuevo al punto de partida. Es un poco como cuando la gente corre en esta pista de atletismo. Los que corren en el campo deportivo. Es así. Da vueltas y vueltas. Al principio el punto de partida es, por ejemplo, si hay que completar una vuelta, se considera terminado. Entonces, ¿no está el punto de partida en ese lugar? El punto de partida y la meta son el mismo lugar, solo que se ha completado una vuelta. El punto de partida del Evangelio es en Jerusalén. Y cuando la meta final también llegue a Jerusalén, el Evangelio se habrá terminado de predicar, y el número de los salvados se habrá completado. Este es el hermoso plan del Padre Celestial. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.